Hola, buenas tardes. Aquí estamos una vez más en Encuentros con Amigos, que es lo que suelo ofrecer a ustedes cuando quiero compartir alguna conversación, charla con gente que para mí, amigos que son inspiradores, que me llevan a reflexionar, a aprender bueno, y a disfrutar de estas charlas. Así que bueno, hoy mi invitado es Noah, que lo voy a invitar a sumarse. Creo que ya está por acá. Agregar. Ahí va, ¿no? Ahí te agrego. ¿Me tenés que mandar solicitud o yo te tengo que buscar? Bueno, mientras tanto esperamos a ver si quiere alguien sumarse, pero si a esta hora que es un poco temprano no están mucha gente para sumarse, no se preocupen que los voy a dejar esto grabado y no me está dejando agregarte, no, esperamos un minuto. Se me mezcla un poquito las letras de abajo y no te puedo ver. Para. Invitar a unirse. Ahí va. Ay, bien. Ay, quedé muy alta. Ahí va. ¿Me ves, no? Bueno, sí, sí te veo. Ah, porque muchas veces hacemos vivos y no me ves. Bueno, Pasa, genial. pasa. Genial, nos podemos ver los ojitos. Sí, eso es como re lindo también, ¿no? Más allá de que, bueno, siempre hablamos de permitir que fluya el mensaje, está bueno contemplarse, ¿no? Es parte de... Bueno, bienvenido. Que hace muchos meses que no hacíamos un vivo, que normalmente hacemos uno o dos por año y tenía muchas ganas, así que estoy muy feliz y bueno, vos sabés que acá podés compartir todo lo que quieras. Yo hoy tenía ganas de, antes de entrar en el tema que habías propuesto, que nos comentes un poco un post que pusiste hace un rato de cómo estaba la energía hoy o algo así, porque yo siento una cosa rarísima el día de hoy, no sé qué es. Es una pregunta muy egoísta porque quiero saber qué pasa y de paso creo que muchos se van a sentir identificados porque hay algo muy fuerte hoy en el aire. Contanos un poquito que habías compartido, tu percepción si querés. Bueno, en primer lugar, gracias por el espacio que permite básicamente que todos podamos, bueno, ir recordando lo que somos a través de pequeñas herramientas o elementos que compartimos. Así que siempre para mí es un placer. Y sobre todo, bueno, que sea este intercambio entre amigos, entre comunidad, es sumamente valioso que continuemos construyendo, ¿no? Esa red. Así que bueno, en primer lugar. Por otro lado, por ahí si no respondo mucho los comentarios y demás, me suelen desaparecer, me pasa bastante seguido, así que bueno, siempre pido disculpas por eso, por si hacen alguna pregunta y no la llevo a ver y demás. Bueno, a ver, llegando a esta introducción a nivel energético de lo que he estado experimentando, lleva básicamente un mes de que estoy teniendo una conexión con uno de los fractales. Tú ya me conoces, como es que me manejo a nivel de más experiencia extrasensorial a nivel físico y por lo tanto, bueno, estoy mucho tiempo en astral o en etérico por el tipo de disciplina que tengo en mis meditaciones. Y eso hace que, bueno, durante el tiempo a nivel de la Tierra vaya anotando esta información o estos códigos que nos ayudan a todos al fin y al cabo. Y en este último tiempo se ha experimentado, curiosamente, entre la apertura y el cierre de Eclipse, información vinculada a, bueno, justo hoy leí el post que hablaba de esta máscara, ¿no? Que se nos caía y que de alguna manera no se puede sostener eso ya a largo plazo, más sí lo que tenemos que aprender a construir a largo plazo es el pilar de conciencia, que durante tanto tiempo se habló, se comunicó y venimos nosotros trayendo también. Así que lo vinculado a lo que tuve a nivel de comunicación con Serapis Bey, que es uno de los seres que más canalizo, podríamos decir,
De hecho, cuando comencé en redes, de los que impulsó frecuencialmente para que pudiese traer esta información. Y bueno, cuando hablamos de ascensión, y curiosamente hoy el tema tocado a nivel andrógino, a nivel de frecuencia andrógina, habla específicamente de eso, porque hay una diferencia, que es la que quiero traer aquí, y es cuando nosotros vivimos la experiencia de salir del cuerpo a nivel astral o a nivel etérico. Son dos cosas completamente diferentes, por lo menos desde mi sentir, desde mi percepción, y es que una cosa es experimentar ese astral para traer esa información que es la que de alguna manera uno va abriendo en sus bancos de datos y demás de manera consciente, y otra cosa es estar en astral a nivel inconsciente, que generalmente suele pasar en los sueños. Justo con esta luna en Piscis, que hoy lo leía y me resonaba muchísimo porque en un momento hago una pregunta a uno de los seres y fue el primero que me respondió, esta sensación de insomnio que he tenido y demás para poder traducir lo que estaba canalizando, habla específicamente de traer la claridad de todos aquellos que estamos compartiendo este servicio. Es como que nosotros estamos en la mira, podríamos decir. Todos los terapeutas, facilitadores, profesionales de la salud, todos estamos en la mira en este momento. Desde el cielo, podríamos decir que estamos hablando, y por ende estamos en una prueba en la cual esa purificación tiene que ver con cómo ingresamos a ese banco de datos. Una, como le dijimos antes, que el proceso es a nivel consciente, que se llama exomatosis, que en esa exomatosis lo que se produce es, nosotros vamos al plano astral, pero llevamos toda la información con la herramienta enraizada en el cuerpo que yo le llamo acople del alma. Y la otra, como dijimos antes, es a nivel inconsciente, donde muchas veces nosotros ingresamos o queremos ingresar en ese estado de conexión, pero nos lleva más el ego que nuestro propio ser. Entonces, cuando queremos traer esa información o enraizar algo que precisamos a nivel colectivo, a veces nos engañamos nosotros mismos. Y por ende, cuando nos sucede algo como muy calloso a nivel de la materia, es decir, lo que vamos experimentando en nuestro día a día, o incluso cuando nosotros estamos brindando ese servicio y sentimos que se bloquea algo y no comprendemos por qué, muchas veces pasa por eso. Entonces, toda esta energía que se está sintiendo así como bastante fuerte es específicamente como lo que decíamos antes. Estamos como en la mira, podríamos decir, del cielo, en el cual se busca que nosotros, todo este tránsito y toda la apertura que lo vemos, pero por todos lados, también hay información a nivel de grandes canales, ¿no? De nosotros como hermanos y demás, que tenemos esta práctica, hoy llevamos, por supuesto, estos son como mis inicios, digamos. Sin embargo, bueno, observo a muchos maestros y investigo muchos maestros ascendidos que de alguna manera el trabajo lo hacen de forma orgánica y es básicamente a donde tenemos que ir. Entonces, si nosotros pulsamos desde ese lugar, arriba es como que se siente sutil la conexión y en la tierra la experiencia igual. ¿Cómo lo podemos traducir eso? Bien, cuando hay desarmonía en la materia, es simplemente ver que la desarmonía no es externa, simplemente con eso. No hay mucha de más, digamos, ciencia. Entonces, cuando se puede ver ese espejo sin identificar o repetir la conversación del espejo allá afuera, entonces la experiencia termina siendo más amable. Y el pulso, ¿no? Que esto nos lleva a la temática que vamos a ir abriendo, hace que, bueno, la revelación sea sincrónica, que es básicamente lo que justo compartí hoy, que estaba vinculado a cómo esa información tuvo que ver tanto en mi proceso individual como colectivo, ya sea mi familia, amigos y demás, que hace que hoy pueda de alguna manera compartir curiosamente como lo que transmitió Flor hoy en su post, que hablaba de sentir que ya algo se disuelve y hay muchísima claridad. Esa claridad viene con el proceso paulatino de transitar y gozar básicamente cada paso, ¿no? Que vamos dando a nivel introducción, podríamos decir. Muy bien, estamos en un año en que está pasando de todo, ¿no? También es energéticamente se siente pulsos, como le llamás vos, muy fuertes, como empujes hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante constantemente, cada vez dejando más la esencia
al descubierto ya, como eso que vos decís, ¿no? No hay más máscara, no hay más ego que se pueda sostener la transparencia total. Va, así voy sintiendo yo también, ¿no? Bueno, contanos, ¿qué es entonces la frecuencia andrógina que vos hiciste un post hermoso? Por eso yo estaba de acuerdo en que me encantaba que desarrolles hoy ese tema, pero bueno, para quienes no han leído ese post y demás o no tienen la menor idea de lo que tiene que ver, qué quiere decir el término andrógino o en cuestiones de nuestra esencia, no lo relacionaron nunca. Contanos un poco eso. Bueno, en primer lugar, me gusta siempre traer como introducción el agradecimiento o honrar a quienes traen la información, ¿no? Que es básicamente nuestros propios canales, nuestros guías, nuestros yo soy, nuestros yo superiores. Así que no quiero tomarme el atrevimiento o la atribución de que este mensaje es por no, sino a través de, y así vamos todos juntos, ¿no? Creo que eso es más sano, más amable. Y por otro lado, cuando comparto un post, generalmente tú me conoces mucho, Flor, ya somos amigos también de acá de redes, siempre es canalizado en el momento. Trato en lo posible que no sea intervenido por una gran interpretación y demás, más sí trato que la red social tenga esa transparencia también, de que sea un beneficio para todos, un beneficio en común y que nos invite a tener un poquito más de claridad, lo que hace que cuando recibo ese mensaje de la frecuencia andrógina, recordaba mis orígenes. Entonces, al momento de recordar mis orígenes de las estrellas, hacía que lo pudiera llevar a la materia de cómo estaba experimentando. Y por ende, cuando hicimos la propuesta con Flor acá de tocar este tema, me gustó mucho porque curiosamente la revelación del mensaje hoy en red social que puse en historias, vinculado a la revelación que me trae el fractal de Serapis Bey, hablaba mucho de esto, de cómo experimentar el proceso de amplificación de la percepción a través de la exomatosis y no desde el ego, no desde la presión de bajar una información para decir qué está pasando ahora y querer saber ya esa información cuando no estoy pudiendo integrar de manera natural aprendizajes base, ¿no? Que son la paciencia, la tolerancia, etcétera. Entonces, en la medida en la que nosotros vamos comprendiendo esos pequeños pasos, bases, la frecuencia andrógina empieza a pulsar en cada cocreación. Entonces, el término andrógino, de alguna manera, también es interpretado bajo la Cábala como el Adam Kadmon, que es el hombre primordial. Entonces, ese pulso no habla específicamente de un nombre, sino de tres frecuencias que la constituyen. Entonces, nosotros decimos, bien, andrógino habla del femenino masculino, de la parte de la oscuridad y la luz, de lo correcto e incorrecto, del cielo y la tierra, pero ¿a qué te refieres con la tercera? La tercera es como la proyección, el proyectare de esa frecuencia andrógina. Es decir, cuando ya lo puedo sentir, lo puedo experimentar y por ende se ingresa o se abre la puerta a la integración. Entonces, el andrógino es la frecuencia de alguna manera fusionada entre ese divino masculino, ese divino femenino y el pulsar para que se entrelace al siguiente paso como lo vemos nosotros acá en la materia. Siempre ese pulso andrógino, que incluso es bastante complejo también de comprenderlo con palabras, por eso en el post que hice, que los invito luego a que puedan buscarlo y verlo, hay una parte que yo pongo que el estado de gozo o sensación de que existe ese movimiento no puede ser intervenido, es decir, no se pulsa desde nuestra propia intención. Es como yo le llamo el punto cero o nukem. Ese nukem es como un lugar vacío donde se va haciendo como una cuestión administrativa para que después, al momento de la unidad, pulse eso andrógino. Entonces se forman todos los universos para nosotros, nuestra propia realidad. Podríamos llevarlo a nuestra familia, papá y mamá, el hijo, la hija y demás. Y cuando hacemos conciencia de cómo enraizar o entrelazar esa información, el proceso de exomatosis, que es traer esa información o vivir la experiencia astral o etérica de manera completamente consciente, me permite de alguna manera al momento de enraizar o volver a la materia, tener como mucha claridad, mucha apertura de la información que los guías de alguna manera a veces nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo resolver esto? Hablamos mucho de la intuición,
pero a veces la intuición es como lo dijo en alguna entrevista de una astróloga que me encanta, y es, la astrología se va haciendo. Entonces, si nosotros comprendemos que esa intuición se va haciendo y no andamos bajo el control del resultado, entonces ese proceso de ser andrógino o fusionar nuestras frecuencias nos permite básicamente estar en paz. Entonces, no estar con la ansiedad, a lo mejor, llevándolo a un ejemplo simple, de buscar a alguien para complementar esa información. Por eso, en ese momento y en esos días, volví a repostear el tema de las almas gemelas y la ilusión de los contratos. Porque es importante comprender que más allá que nos vamos reencontrando y reconociendo, si no hay una comprensión, más no el reconocimiento, sino la comprensión y la emano desde ese lugar, entonces el aspecto andrógino fluye. Entonces, cuando busco sentir, no necesito analizar el sentir, y cuando tengo que analizar algo, dejo el sentir en algún lugar para que sea puente y por ende racionalizar sobre ello. Así que no hay como unas disyuntivas, sino están fusionados. Y el producto hijo o ese Adam Kadmon es como la manifestación, genera un estado gozoso en el interior. Hay autores que le llaman la imaginación más la fe, como Neville Goddard. Es muy similar, con otras palabras. Entonces, cuando nosotros aplicamos eso y podemos ver el proceso sostenido, entonces el pulsar andrógino es más natural. Hay muchos científicos y personas que han estudiado, incluso yo me he preguntado mucho a mis registros vinculados a cómo lo sentimos y lo experimentamos a ese pulso, y es en el corazón, en el ventrículo izquierdo del corazón nosotros tenemos como un pulsar donde obtenemos esa información neutrino, le emanamos, y por supuesto, cuando nosotros decimos, ¿qué hago en esta situación? Y generalmente decimos lo que sienta tu corazón. Bueno, curiosamente ese es el estado. Mientras más práctica hay al respecto de lo que nosotros tenemos construido en la tierra y vamos puliendo ello sin prisa, más y disfrutando, como decíamos antes, la acción de ese mismo gozo, entonces le permitimos que ese proceso o ese pulsar andrógino sea. Así que no hay un análisis o una interpretación fuera de, más sí todo lo es. No sé si se comprendió un poco. A veces soy medio, medio enredado con las palabras. Eh, sí, creo que justamente lo que te empieza a cambiar ahora, ahora digo, todo este proceso que estamos viviendo, es que ya no es tanto o lo comprendo o lo siento, sino esa integración. Y esa integración no se puede solo comprender ni solo sentir. Y es como que todavía si estamos en dualidad, ¿cómo? ¿Lo siento o lo pienso? Las dos cosas a la vez es como lo que vos decís, como que no va a ser un raciocinio, una comprensión lógica, ¿no? Va a ser de repente llegás a ese punto y ahí es como que lo vivenciás directamente, ¿no? Así es. Quiero traer un ejemplo curiosamente sobre esto, y por algo también quizá hubo un fractal de esa revelación para compartirlo. Ya muchos conocen a Lancelot, conocen al perrito que estuve desde el momento cero. Él trascendió a los 28 días, que fue hace una semana aproximadamente, y experimenté una sensación a nivel tierra, pero en el mismo momento había una sensación de contención donde podía contemplar que estaba en todo el ambiente, como que lo podía respirar. Es muy difícil de explicarlo, porque curiosamente es eso, que nosotros nos invitemos a esa experiencia de desapego. Y cuando está ese desapego, comprendemos que la misma transmutación forma parte de todo el movimiento del yo superior, de las jerarquías de luz, incluso nosotros a nivel de electrones que van a una velocidad muy lenta. Y si lo experimentamos desde ese lugar y hay apertura sin buscar, como decías, racionalizar o tratar de entender ese porqué, entonces hay respuestas en el siguiente paso. Y cuando se experimentó eso, que me permití sentirlo y demás, y a su vez ese desapego, llegaron más revelaciones, más comprensión acerca de lo que había publicado en esos últimos días. Entonces nos damos cuenta de que tanto el cielo o la tierra siempre está sucediendo todo en el mismo momento. A veces vemos de que
ciertas situaciones o está completamente separado. Pero si podemos respirar esa intención, el proceso de exomatosis sucede en ese instante. Así que, y muchos de ustedes han participado de los entrenamientos de Merkaba, cuando a mí me preguntaban, ¿cómo haces para atender a una persona justo cuando estabas caminando y la atendías energéticamente y a lo mejor ibas arriba de un colectivo, un bus, un auto o estabas sentado en un lugar? Cuando hay una intención clara sobre eso y si hay una práctica, una alineación al respecto, entonces experimentamos esa sensación de desapego sin tener que analizarla. Es como que no me tengo que sentar durante un año haciendo terapia obsesivamente para comprender el desapego, sino que se vaya generando, como dijimos antes, en esa acción gozosa. Y a veces el gozo es complejo también de transmitirlo porque es una emanación, es algo que nosotros como respiramos por nuestras propias células y hay como una experiencia de redención y por ende hay libertad de esa codificación que a nosotros nos mantenía en un patrón de pensamiento o de emoción o de sentimiento de alguna memoria ancestral. Entonces, cuando eso sucede y me lo permito tal cual es, no busco modificar luego esa realidad. Voy en un proceso de aceptación y por ende a esto queremos llegar. La traducción de ese neutrino o ese tercer aspecto de lo andrógino se traduce en la apreciación y la contemplación. Así que la atención nos lleva básicamente a ese estado, donde al momento en el cual un ser está trascendiendo en la realidad física, hay una sensación de que incluso nosotros no nos fijamos en eso. Estamos en un estado de emoción profunda, liberación, pero de agradecimiento a su vez. ¿Se comprende? Sí. Una vez a mí me explicaron esto de la conexión masculino y femenino como una madurez espiritual. ¿Vos lo podés entender así, en un proceso evolutivo para nosotros? Es como un paso en que todavía estuvimos en péndulo, ¿no? También con lo que vos antes comentabas del alma gemela y demás, como todos conceptos de o uno o el otro, o me falta esta parte, o tengo que elegir, ¿no? En esas oposiciones de, como vos decís, no puedo estar desapegado y a la vez estar contento y a la vez como que eh, la integración puede ser ese punto neutro o puede del neutrino, puede ser también que una cosa no quita la otra, ¿no? Exacto. Por eso existe una ley de correspondencia. Y en la misma ley de correspondencia nosotros no estamos rechazando ninguna propuesta. Siempre hay una validación de todo lo que existe. Más ese punto cero invita a esa nueva octava de frecuencia. Y por ende, la nueva octava de frecuencia yo siempre la traduzco en dos simples preguntas. Si eso es armónico para uno a nivel individual y por ende mi acción, mi estado de gozo para el colectivo, y por otro lado, si es funcional para mi experiencia individual y a su vez para el colectivo. Cuando está eso, entonces los momentos en los que siento que estoy triste y no puedo sostener una realidad, me permito eso, porque el alma está buscando un código específico para entrelazarlo al gran mapa. Es decir, la luz está, solo que le está limpiando el polvo a ese foquito. Entonces, estaba prendido, solo había que quitar el karma. Exacto. Por lo tanto, siempre estuvo encendido. Correcto, porque había integración. Así que en este momento nosotros estamos viviendo esa experiencia y por eso comentaba al inicio que ese estado de neutralidad se va a ir dando bajo la asistencia del yo superior y por supuesto también permitirnos ser dirigidos humildemente por las jerarquías. Es como hace poco había compartido vinculado al rayo azul, pero a veces lo utilizamos solo cuando estamos en problemas o nos pasó algo y no tenemos constancia. Y la perseverancia, la constancia, la disciplina y la amorosidad en el proceso de ver incluso la confusión, eso hace de que ese rayo funcione y por lo tanto se siente en el cuerpo como armónico. Así que hay un estado, una sensación de como una especie de vacío, sin embargo ese vacío es un estado colosal, que son microsegundos, son estados que no se pueden explicar, cada uno sabe lo que siente en esa emoción profunda. Y por ende,
en ese momento incluso nosotros recibimos revelaciones. Por eso es tan importante llorar, porque hay liberación de información codificada en el agua interna, pero no deja de estar unida a todo lo que nosotros seguimos construyendo, seguimos compartiendo o incluso recibiendo. Es como que el dar y el recibir en algún punto parece que no existiera. Claro, porque el dar y recibir sería ese masculino femenino y si está neutralizado, es que todavía esos conceptos de equilibrio los queremos, como decíamos antes, los queríamos comprender y realmente es una homeostasis natural, ¿no? Sí, Que de la hecho, distorsionamos solamente cuando entramos en lo mental y en lo que nos programan en la educación y en los conceptos integrados de afuera para adentro. Pero naturalmente, como cuando volvemos a lo orgánico, que creo que es lo que vos llamás de punto cero, la homeostasis es lo natural, es volver siempre al flujo en equilibrio. así es. De hecho, nosotros buscamos entender o utilizamos el concepto de equilibrio para decir, vuelvo a mi eje. Es una ilusión porque siempre todo está en eje. Lo que pasa es que no comprendemos desde un fractal, una mirada tan colosal e infinita e eterna. Así que nosotros estamos pensando, es como cuando decimos, sucede una situación difícil, o decían nuestros seres queridos antes, como en su idioma, Dios arreglará esto en su momento, o lo resolverá, o se encargará de esto para buscar su justicia, su equilibrio y demás, pero siempre existe, siempre está presente. Lo que pasa es que tenemos una manía inconsciente o incoherente de medir la frecuencia y no podemos hacerlo, es parte de, pero para el plan mayor, el medir, incluso a ellos les da mucha gracia, porque saben que nosotros estamos en ese proceso y nosotros en algún punto lo recordamos, por eso hace que vivamos tanto contraste. Porque incluso cuando hay una situación súper armónica y de la nada viene un súper contraste, es como la evaluación a decir, ¿realmente confiabas en esas herramientas terrenales de las cuales analizaste y te las llevaste a tu personalidad y demás? Y en realidad, básicamente era el pulso constante de permitirte ser y volver nuevamente a esas preguntas. ¿Es armónico y funcional para mí, para el colectivo? Y sucesivamente. Y en esa conexión empiezan a bajar los bloquecitos de pensamiento. Y digo esto porque me han llegado muchas preguntas y hasta el momento me siguen enviando mensajes privados vinculados a si abro o no registro o cómo hay cierta información que recibo porque se sincroniza con lo que muchos están comunicando y lo llevo al lugar simple, siempre al lugar simple y es aprender a respirar. A mí me gusta mucho hacer grounding, respirar y estar en estado de contemplación en el cual el cuerpo básicamente ya no se siente. Son momentos de meditación incluso cuando estoy conectado con las plantas o con la mascota o simplemente eso, observando el flujo. Entonces, no veo, no siento esa separación. Y por ende, en ese momento siempre hay una revelación. Es inevitable para todos los que están en el mundo. Y si nos permitimos eso y jugamos con eso, entonces tampoco tenemos que estar a nivel mental de decir, tengo que volver a mi niño interior, a mi niña interior, conectarme con esa inocencia. Ya ese ejercicio empieza a caducar, porque el pulso de gozo y juego empieza a ser, y la experiencia vivida en el día a día, incluso mientras está el contraste, ya es observada, como tanto lo hemos estudiado, investigado, visto y demás, desde ese observador donde cada palabra que viene de afuera, cada acción que viene de afuera, como lo dijimos antes, ya se comprende, se integra como el juego. Es decir, actúo, fluyo, me involucro, pero sé profundamente que hay algo que me dice que esto es una ilusión. Por lo tanto, lo hago, lo experimento. Así que en ese momento, a nivel de chakras, que también está parte del post que traje desde la frecuencia andrógina, se convierte como una guía, hay sinfonía, hay una melodía muy clara acerca de esa información, de esos códigos, se van acoplando solos. Y cuando eso sucede, llega el mapa, llega la pieza y completa ese mapa de lo que tenías que comprender en ese momento y por ende compartir. Porque si no hay un compartir tampoco orgánico, natural, entonces el pulso neutral tampoco está sucediendo. Dentro de la percepción humana, claro.
Y contarnos un poco más para la gente que no está tan al tanto de la conciencia esta que decíamos de tener el masculino y el femenino interiormente aceptados, integrados, más allá del género y la inclinación sexual o lo que sea, ¿no? Como que todavía mucha gente, yo veo que a veces comentan en las redes y todo como, ¿por qué no puedo ser una mujer fuerte? Y dicen que tengo el masculino alto y no sé, es como que hay mucha, para mí, poca información, entonces con una puntita de información se quiere rechazar ese concepto que en realidad es antiquísimo y siempre se habló, ¿no? De como del yin y yang o de la pareja interior y demás. ¿Querés contarnos un poco sobre eso? Sí, primeramente es reconocer la humildad. Si no hay humildad, no hay transmutación de esa información. Nos mantenemos en un bucle que en otras palabras se le llama rulo 33. Es como estar constantemente repitiendo ese karma, porque pesa más el ego que la propia experiencia del yo superior. Y por ende, cuando no hay humildad, no hay un acople de lo que realmente tenemos que ver, de lo que los guías precisan que podamos ver y a su vez utilizar. Entonces, cuando estamos en ese camino de decir, me redimo ante esta experiencia porque no la comprendo desde este lugar, pero mantengo mi humildad de seguir aprendiendo, es decir, recordando esa información y a su vez para servir, es decir, compartir con otros, para que puedan sentirse incluso también mejor. Entonces hay un entendimiento consciente, es decir, desde el yo superior o mental superior, que trae una comprensión acerca de cómo utilizar esas frecuencias, desde el divino masculino o femenino. Es decir, el divino masculino marcando esta energía de estructura, de ley, de orden, de patrón, de energía eléctrica y por lo tanto a nivel femenino del sentir, de la gestación, la nutrición, el recibir, lo magnético. Entonces, en ejemplo muy claro en el día a día, como dijimos antes, muchas veces nosotros decimos, quiero conocer a una persona o quiero tener este trabajo y a veces estamos en una frecuencia o en un pulso de una frecuencia desarmónica. Quizás cuando voy a hacer la búsqueda laboral o quiero una actividad o desarrollar un proyecto, yo expreso, es decir, expreso ese diseño, esa intención. Luego viene esa experimentación y en esa experimentación me pide estar en estado de recepción, porque si lo he enviado a nivel de energía eléctrica, tengo que experimentar a su vez fusionado lo magnético. Así que en esa experiencia voy sintiendo. Y cuando voy sintiendo, a su vez, llega nuevamente una energía eléctrica de intención, otra vez. Así que hay un pulsar sobre ese mismo proceso o manifestación, que es la integración y lo que muchos estamos hablando en este último tiempo. Y en esa integración, nuevamente esa energía eléctrica viene con más claridad, es decir, una octava de frecuencia, un lugar más equilibrado para nuestra percepción, más neutral para nuestra percepción, lo que nos invita a estar en el gozo de esa integración. Y por ende, cuando eso sucede, hay una sensación de nacimiento o nuevamente vacío, trascendencia, que básicamente es lo que menos sabemos en todo esto. ¿Por qué? Porque generalmente esa trascendencia viene a través de la confirmación de esos espejos, de todo lo que tenemos o está cristalizado afuera, que es una relación, la conversación con nuestra madre, nuestro padre, ese trabajo, nuestra mascota, siempre nos está diciendo de ese aspecto y dónde va a encajar en el siguiente nivel para la próxima expresión, es decir, el próximo espermatozoide, el próximo pulso eléctrico. Así que nosotros a veces decimos, ¿cómo puedo observar si están en equilibrio? Ejercicios simples como si realmente en la acción lo hago desde el lugar gozoso y a su vez me permito el estado de recepción de mantenerme en quietud para que eso continúe gestando. No es diferente al estado de embarazo. Cuando se embaraza, uno no está preguntando, ¿van a nacer hoy? A lo mejor han pasado un mes o 2 semanas. Simplemente está en el proceso. La madre está en el proceso hasta que llega el nacimiento. Incluso a veces cuando dan la fecha y demás, no es exacto. Siempre hay como un pequeño mensaje con respecto a lo que se dice a nivel de percepción humana y puede que no esté, puede que esté sincronizado, pero no es absoluto.
Y si existe esa constante de humildad respecto a esa gestación, entonces el nacimiento es puro. Es decir, se siente la frecuencia, se siente la emanación, que lo podemos traducir en ese amor de la madre a su hijo, en ese instante. Y lo mismo es en el día a día, acerca de si quiero hacer un proyecto o si quiero conocer a alguien nuevo o si quiero hacer a lo mejor un grupo, a lo mejor si quiero adoptar una mascota o si quiero tener una casa. Cuando lo llegamos a esos ejemplos y lo practicamos desde ese lugar, es más sencillo comprender ese desapego y por lo tanto no estar tanto en el control, sino en habitar la frecuencia, que no es diferente a lo que decíamos antes, de sentir de que eso ya está haciendo, pero requiere a su vez, como dijimos antes, para que ese pulsar, ese neutrino nos muestre lo andrógino, vivir el estado de aceptación. Si no hay aceptación, continúo rechazando un aspecto, un fractal o una parte de todo lo que me constituye como conciencia cósmica. No sé si me expresé. Sí, yo lo siento muy, muy fractal de lo que es la expansión y contracción, ¿no? De todo lo que es en poder seguir esos ritmos naturales, ya sea acá en la Tierra o en el universo o en nuestro cuerpo o en nuestros ciclos de fecundación, nacimiento, todo. Y es como que si usamos mucho la cabeza, que es lo que nos ha la cultura adoctrinado, digamos, por los últimos no sé cuántos años, es como que todo lo queremos comprender, medir y hacer una, como vos decís, un parto que sea en la fecha que uno quiere y no cuando la naturaleza así lo siente. Y está muy claro lo que vos decís, que no es femenino masculino, es simplemente fecundación, nacimiento, vacío, lleno, ¿no? Es como toda esa complementación que es mucho más orgánico y natural, pero siento que sí, que a veces puede ser que por una cuestión de la educación, ¿no? Se ha vuelto para algunas personas más complicado, por ejemplo, recibir que dar o sentir que, y demostrar los sentimientos que hablar o pensar sobre alguna teoría, es como, o integrar y pasar al cuerpo, que también sería lo que vos llamás el espera, el gozo, toda esa parte femenina, ¿no? Es como que han sido como premiados más los valores de la energía de la acción, de los logros en el mundo, de pensar, de poder ser lógicos o sensatos, o no sé, o lo que hacen los demás, la vista de los demás, y vos decís que no tiene que haber el equilibrio, pero yo a veces siento que estamos como por una cuestión de la afuera, no estamos conscientes de que ambas energías son iguales de importantes y de necesarias, ¿no? Sobre todo hablando del femenino, que estuvo como más subestimado en cuanto a, no a género, sino a esa sensibilidad, valorar la creatividad y valorar los espacios de quietud y de receptividad y de espera y todo eso, ¿no? De disfrutar. Totalmente. Si nosotros, como decíamos antes, nos mantenemos en esa humildad de exploradores o visionarios de la realidad física, entonces esa información ya no estamos analizándola o sobreanalizándola y que nos pesa en los hombros, por lo tanto no hay un reconocimiento del otro fractal, que a lo mejor está sintiendo más esa información y que la precisamos para recordar quiénes somos en esencia. Es como lo dices tú, o sea, estamos en un momento más de ver lo que nos dañó que lo que nos expande. Por eso, muy pocas veces o quizá casi nunca me escuchan hablar acerca de nos han educado así, me han dicho que entonces, porque no me invita a la armonía en mi corazón. No puedo estar rechazando algo que me está diciendo acéptame porque forma parte de, mas sí, si no hay comprensión hoy y me abro humildemente de corazón y conciencia, la revelación está. Entonces hoy nuestra energía, y por eso dije desde el inicio, estamos bajo la lupa cósmica, estamos en ese entrenamiento en el cual la energía tiene que llevar un foco, tiene que estar dirigida para co-crear y por ende en la co-creación el aspecto andrógino se pulsa solo. Así que entendemos y comprendemos
y lo emanamos y lo respiramos a ese proceso de equilibrio. Ya no hay tanto la espera acerca de si estoy haciendo bien o no bien acerca de mis acciones o mis intenciones, mis pensamientos, mis ideas. Eso es lo que están observando mucho desde el cielo y es que abrimos redes sociales y en vez de utilizar las redes sociales para enfocarnos y decir, esto es lo que tengo para brindarte porque me ha hecho bien y lo puedes utilizar, llevarlo a discernir, siéntelo y listo. Chao, nos vemos. Me voy a mi momento, regreso otro día, vuelvo a compartir. Si no permitimos que el otro pueda discernir, entonces hay resistencia de esa frecuencia. Y por ende estoy diciéndole nuevamente, desde ese divino masculino, cómo hacer las cosas. Así que decir, nos han callado, me han dicho, me han ocultado y demás, y después transmitirlo, no permito libre albedrío de los demás. La importancia de que el plexo pueda abrirse y a su vez mantengamos esa energía, claramente en el páncreas de manera natural por el prana, hace que realmente nosotros tengamos conciencia de cómo funciona esto de co-crear y por ende no desde ese lugar que me mantiene en resistencia como un vacío en el pecho porque estoy constantemente en mi mente a nivel psicoemocional juzgando ese pasado que me atrapa y por ende no hay aceptación. Parece ser que a veces decimos perdono, disculpo o avanzo, pero la energía sigue estancada. Se hace un nudo energético que pesa en el cuerpo porque tiene una capacidad específica de Hertz. Y si hay liberación y emanación constante como una estrella, llega un momento que también, como la supernova, internamente lo vivimos en diferentes partes del cuerpo. Y a veces decimos, se produjo como una especie de sanación, fue como la fe. Bueno, cuando hay una conexión de ese andrógino en diferentes aspectos del cuerpo, también sucede este equilibrio. Y por ende no estoy tan enfocado en, me dijeron que, sino esto es lo que puedo aportar. Queda ahí, lo dejo disponible, cada uno sabe. Y cuando está eso, hay humildad en cada momento. No sé si lo sientes así. Sí, sí, totalmente. Yo te estoy haciendo como la voz de una persona nueva que quiere hacernos preguntas de algo más básico para bajarlo un poco a personas que por ahí están empezando a comprender estas cosas, pero me acuerdo una vez que hablé con vos y me dijiste siempre que el momento presente en adelante o el ahora es donde importa y no toda la historia de lo que vino atrás, ¿no? De las informaciones que no nos dieron o de las manipulaciones que hubo, porque es verdad, es como una especie de pérdida de fragmento de alma, te queda ahí en rencor o en no comprensión de algo que en realidad ya se fue. Ya no tiene sentido hoy y lo que tenemos que hacer es enfocar como vos decís, lo que queremos co-crear ahora diferente, desde nuestra nueva comprensión. Así que sería como el ejemplo de nosotros hacemos ese ejercicio de resistencia que a veces es muy inconsciente, nos obsesionamos, somos adictos a esa incoherencia y no estamos hablando de algo colosal, seguimos hablando del personaje, seguimos hablando de lo que le pasó a la tierra o al cielo, cosas que no comprendemos, pero somos tan soberbios que hablamos con mucha vanidad y como todo absoluto. Entonces eso nos separa más porque no hay un eje acerca de hacia dónde estás dirigiendo esa energía y cómo tú te llevas a tu práctica interna para sostener esa vibración. Entonces estamos constantemente perdidos, esto no sirve y luego nuevamente nos han enseñado, nos seguimos identificando con el ego y el ego lo que busca básicamente es toda esa expansión de frecuencia, toda esa expansión de amor. Y cuando es utilizado conscientemente, hay como una disolución natural de ese proceso. Volvemos a caer a nivel de proceso de aprendizaje en la Tierra, da igual. Siempre que haya una intención clara o profunda desde el corazón, desde lo que podemos entender o comprender que es el amor o la armonía y avanzar. Entonces, mi pasado y el pasado colectivo comienzo a verlo como la gran llave maestra. El Ankh es y habla constantemente de la frecuencia de honrar el pasado. Así que hoy cada uno tiene una luz en su corazón, en su timo, que invita a eso.
Decir, tengo esta información del pasado porque sé cómo se experimentó, lo estoy recordando, se aperturó en un momento de registro, en mi meditación y demás, y hacia allá voy. Entonces, cada vez que me dé vuelta para mirar atrás, será para esperar a un hermano, no para ver mis deseos individuales egoístas. Entonces eso lo convierte realmente en el famoso olón planetario que hace que nosotros nos podamos sostener. Y cuando alguien pulsa desde esta frecuencia y se mantiene enfocado, cambia completamente el territorio. Muchas veces, y seguramente les ha pasado a muchos que brindan sesiones y demás o servicios, y comparten en un grupo, hay personas que nos terminan diciendo o le dicen a la persona que está guiando o acompañando, generas tanta paz, me da una calma, me bajó un sueño, y es precisamente esa frecuencia, cuando está dirigida de manera armónica y funcional para la totalidad, esa frecuencia andrógina. Así no la comprendamos, pero está la acción y la intención. Buenísimo. Estoy tratando de leer lo que están escribiendo. ¿Vos lo ves? Porque yo Algunos se me cortan y otros me aparecen, por eso no alcanzo a ver toda la frase. Algunos sí veo una palabra, a veces veo un chat, otros no, y así, como que se me va cortando la pantalla. Gaia Gaana puso, sí, algún tránsito planetario que está limpiando, comprendo, está moviendo historia pasada y dualidad, volver al presente y neutralidad andrógina, un aprendizaje. Gracias a ambos por abrir este foco. Eh, no veo bien el nombre. Mara Regina Bernal dice, hermoso, me doy vuelta solo para esperar a un hermano. Eh, no veo, después no veo. Bueno, gracias a todos y a todas las que están compartiendo también su frecuencia y algo de lo que tenemos que integrar, como trajo Flor, este concepto y que a veces lo llevamos tanto en palabras y por eso no suelo aparecer tanto tampoco en los live. Flor me conoce, también hay muchos amigos aquí que me conocen y es básicamente para aprender a contener esa información y a su vez emanarla cuando se precise. Así que no hay como un discurso repetitivo y por ende nosotros no nos agobiamos de esa egregora, porque todos aquellos que han ingresado en ese estado de siento náusea o siento un cansancio o agobio de tanta información, de tanto que se comunica, que algunos dicen una cosa y la otra, no es nada externo, es tu percepción. Así que si estás empachado o cargado de esa frecuencia, de esa egregora, entonces es porque no estás integrando y a su vez compartiendo en tiempo y espacio perfecto. Estás presionando el proceso, estás sintiendo que vas más rápido y por ende tengo que entregar esto, tengo que comunicar esto, tengo que hablar sobre esto, tengo que hacer este post. Por eso lo hablé antes. Las herramientas de la tecnología vienen del cielo y tienen la misión de ser puente, como también nosotros somos puente, y aprender a utilizarlas para comprender ese origen. Si nosotros no aprendemos eso humildemente, entonces estamos llenos de ese discurso incoherente, momento a momento, en el cual ya no quiero ver a nadie, no quiero escuchar a nadie. Es tan simple como lo que hablábamos antes, de expreso un diseño, a lo mejor diseño, me siento, escribo algo porque me gusta, pero después sé que tengo que tener un espacio de conexión en el cual es mucho más natural, donde puedo sentir que estoy respirando, donde puedo contemplar los colores y aprovechar cada sentido para vivir ese estado de apreciación. Por eso muchos sienten esta sensación de, wow, como otros que quizás no tienen ese sentido desarrollado a nivel físico, y ahí en nuestra mente nosotros limitamos esa frecuencia, ya la estamos midiendo, observan que a lo mejor alguien no vidente está teniendo un pulso mucho más colosal y sus otros sentidos más expandidos, porque está comprendiendo su proceso y nos está despejando de la humildad, de cómo prestar atención en eso al momento de nosotros expresar, generar un diseño y luego, a su vez, experimentarlo. Todo el tiempo tenemos el ejercicio, pero el gran desafío está hoy en la super y en la hiperconectividad. Si aprendemos sobre ello, sabemos también cuándo es funcional y armónico comunicar, entregar algo y laborar sobre ese proyecto.
Cuando pesa es que no estamos siendo coherentes y por ende no estamos comprendiendo esa armonía del momento. Hay una constante de tengo que hacer muchas cosas y es algo que aplico muchísimo, practico muchísimo porque si no me pierdo, si no me siento como con una carga, me siento psicológicamente como con demasiados pensamientos densos y no es el punto. Si nosotros buscamos acompañar a otros que reciban estas herramientas, primero tenemos que aprender nosotros, ¿no? Saqué el micrófono porque salió a ladrar la perra. Espera un segundo. ¿Vos? Muchas gracias a todos. Yo veo algunos mensajes nomás. Así que bueno, quiero agradecer a Ahí los va. que se suman, a los que acompañan, a los que nos enseñan. Eh, es una labor muy bonita, pero tenemos que comprender de que cada vez que ingresemos a estas redes sociales, no ingresemos con el juicio o la expectativa, sino que haya fusión. Curiosamente hoy el tema que hablamos es la frecuencia andrógina, que un cuerpo físico lo tiene en su completitud, porque somos fractales, estamos en totalidad, pero a veces buscamos entender mucho, ¿no? Desde ese lugar, así que si nos relajamos y vamos haciendo esta práctica, este camino de masculino o femenino, en ese momento la unión es ese eslabón neutrino para manifestar. Y es natural y se da por añadidura. Eso es lo más importante, me parece. Como para sintetizar todo lo que Totalmente. no hay que forzarlo, no hay que pensarlo, no hay que intentar equilibrarlo a la fuerza, sino que cuando más, digamos, nos relajemos, por decir de alguna manera, no sé, más volvemos a ese orden en donde eso es lo natural y es más recordar, siempre decimos lo mismo, no es más recordar que aprender. Así es. De hecho, muchas de las preguntas, y siempre tratando de ser muy respetuoso y tratando de comunicar desde un lugar en el que todos nos favorezcamos y demás, durante mucho tiempo me iban preguntando acerca de cómo tenía esa conexión. Y tú sabes, Flor, que a veces en conexiones o en sesiones llega información como medium que soy y que somos, mas sí no espero, nunca calculo eso, no me interesa. Quiero fundirme en el proceso y que actúe quien tenga que actuar, que es nuestra fuente, nuestro yo superior, nuestra frecuencia más acelerada a nivel etérico, a nivel astral, pero que pulse con ese propósito en fusión y podamos comprender el aprendizaje. Cuando eso sucede, está esa revelación. Entonces, a veces cuando se pregunta o se insiste sobre nuestro propio canal de habilitar esas habilidades o activar el ADN con fuerza y demás, pero no estoy conectado, entonces no podemos gozar de esos dones, como les decimos acá en la Tierra. Y si esto le permitimos que sea por añadidura, y hay propósito, como siempre enseño, que cada vez que atiendo a alguien, veo a Dios, veo a la fuente, me redimo ante ese recuerdo, entonces cambia el juego. Ya no busco o me impongo desde un lugar de solo yo tengo la herramienta, sino hay una revelación en alguien que me está mostrando la pureza. Así, para muchos, o incluso para ese consultante o ese amigo o esa pareja, vea la distorsión. Cuando se puede y apreciar eso, entonces veo, como se dice en los atributos del ser, la belleza en todo. Y eso hace que uno, a lo mejor, en su meditación o mientras está conversando con alguien, reciba esa información. Y sé que tú también lo experimentas. Es como algo natural, como si se abrieran los dones solos, donde no hay esfuerzo sobre tensión, más si esto es más natural, me mantengo enfocado y va bajando y empiezo a sentir que el calor está en mis manos, empiezo a sentir que veo los destellos, empiezo a recibir nombres, imágenes, hay una comunicación más pausada, incluso las personas que están ahí sienten como la calma. Así que es más natural esa experiencia que ser muy rígidos con nuestras prácticas o presionar nuestro canal. Si estamos desde ese lugar, entonces claramente vamos a tener fisuras en nuestro campo electromagnético todo el tiempo, donde sentimos que iniciamos algo y estamos cansados, iniciamos otra cosa y no lo puedo sostener, y por ende continúo rechazando la propuesta de ver eso que me estaba comunicando. Así que
sabemos que las emociones nos llevan a comprender dónde está ubicado eso, y tenemos el cuerpo físico. Así que cada órgano, cada sistema tiene un yo superior. Si podemos escuchar esa información, es más sencillo comprender la guía y no llenarnos incluso de tantas palabras, tantos libros, hasta que sea preciso hacia el próximo nivel. ¿Cómo te das cuenta cuando estamos para el próximo nivel? También pasa natural, o sea, Lo experimenté cuando trascendió el Lancelot. Más allá de que lo he vivido, fue con más intensidad y porque simplemente era ese momento, solo ese momento. Y ahí estaba. Y sabía que todo se disolvía. O sea que no tenía el control, incluso, de lo que iba a pasar ese día. Y si uno se abre a la humildad de que esto va transmutando y que nosotros se nos disuelven las etiquetas e incluso lo que vinimos a hacer y nos unimos a la conciencia cósmica que somos, entonces ahí ya hay más señal de poder prever esas sensaciones, pero no controlarlas, sino aceptarlas y vivirlas. Lo que hace que nos lleve a la octava de frecuencia a un siguiente nivel donde ya no vea todo desde el sufrimiento ni desde el dolor, más sí que sean señales. Por lo tanto, no me quedo tanto tiempo en ese estado de conciencia. Avanzo, lo proceso, pero avanzo. Ya hay un movimiento sobre esa frecuencia que incluso es un poco compleja, pero la transito, ya no la niego. Así que polo positivo y polo negativo son aliados y me lleva a ese movimiento. Así que cada vez que hay esa práctica, y nuevamente regreso a la aceptación de reconocer que soy un ser que hoy puedo desaparecer a nivel físico, entonces la conciencia va comunicándose de manera natural. La puerta se mantiene abierta y por ende hay un flujo constante. Así que cuando llega el momento de decir, voy a hacer una armonización energética con un familiar y demás, y coloco la mano y demás, no solo se produce la armonización, sino que llegan revelaciones, tanto para el que facilita o el que está practicando todo esto, como para el consultante o la persona querida. Así que esto de la pregunta, ¿es armónico y funcional para mí y para los demás? Se produce en ese instante, ni siquiera está la pregunta. Así que es ahí donde nos lleva siempre ese estado de contemplación y apreciación, donde podemos comprender, podríamos decir a nivel de percepción humana, que esa evolución no existía, solo era un camino para comprender un ciclo dentro de todas esas octavas. Y por supuesto lo que nosotros entendemos como propósito. sí. A mí lo que me llega de tus frecuencias, cuando vas hablando, me había paralelamente me llega un montón de información en tu frecuencia. Es como que si vos estás con el discernimiento en ese masculino y femenino, estás con ese discernimiento de ir sintiendo, pensando, no sé si existe la palabra, todo lo que vas vivenciando. Hay como una especie de red flag automática de para dónde no, dónde me estoy yendo de hablar, dónde me estoy yendo de compartir, dónde me estoy yendo del servicio incluso. Uno en todo lo que no hay límite se puede extrapolar porque querés salvar ese cachorrito, porque querés salvar o ayudar a personas que tienen que transitar determinado momento vital. Eh, pero cuando uno para mí es mucho para adentro, ¿no? Es mucho de sentirse. Y ese discernimiento es el que siente, piensa, y no hay tanto de estaré pasando al siguiente nivel o no, simplemente es como un escalón natural al que tu pierna quiere subir porque es como una inercia, ¿no? Y ya se vuelve totalmente dinámico, cualquier movimiento. Pero recién uno lo empieza a poder sentir todo esto para mí cuando hace el trabajo. Bueno, a mí me ha ayudado mucho cuando hicimos contigo el curso de mercado. Siempre te cuento que practico todo el tiempo desde enero que en ese sentido, ¿no? De sentirse más uno y de estar más atento a todas esas señales que nuestro propio ser nos va dando, o ese yo soy que nos va dando
su sabiduría, ¿no? Así es. De hecho, el discernimiento es la octava de frecuencia del pensamiento lógico, la opinión o la decisión. El discernimiento es la elección de la posibilidad. Por lo tanto, si ya lo estoy pudiendo describir, viene la idea de que hay algo ahí disponible. Por lo tanto, mi ser sabe. Así que yo no lo pude ver como ego o personaje, pero estaba ahí. Y si hay confianza, es decir, puedo sostener ese pulso desde el plexo, me conecta a lo verdadero que mi corazón me va a guiar. Por lo tanto, lo puedo comunicar, puedo mantener esa comunicación de mente a mente, desde acá de la materia, con mi yo superior, por lo tanto, intuitivamente me lleva a discernir lo que observo, las posibilidades. Así que ya no decido, ya no corto, Mm. elijo. Así que sé que siempre hay posibilidades, por más que no se comprenda y por más que se ponga para la mente difícil o la situación que estemos. Pero nuevamente regresemos. Si hay humildad en esa transformación y comenzamos a elegir conscientemente cómo dirigir esa energía, entonces incluso ni siquiera tenemos que pensar si estamos o no en el proceso de discernimiento, porque es una de las preguntas que más se reciben en consultas o más escuchamos en el mundo cuando estamos en astral o lo escuchamos incluso nosotros. Y es, ¿será mi ego o mi discernimiento o mi yo superior que me está hablando? ¿Serán mis guías o mi ego? No sé, y estoy ahí. Y esa duda tiene una invitación, pero esa invitación siempre, como todo proceso, cada aspecto, cada área de nuestra vida, tiene que pasar a un siguiente nivel. Si nosotros creemos que eso es estático, entonces estamos experimentando la muerte desde el concepto humano. Si nosotros nos invitamos a trascender esa información, estamos experimentando la muerte desde el concepto espiritual, donde hay transmutación en cada respiración, como tú lo decías. Mm. Bueno, hemos hablado un rato largo, no sé si querés agregar algo más. Y yo decía el tema de la meditación de mercado, por dar un ejemplo para personas que se pregunten, como no me hacen preguntas ahí, yo trato de poner mi rol de, como de pregunta de, bueno, ¿y cómo encontramos ese camino de todo este proceso que vos contás, ¿no? Y digo, puede ser cualquier forma contemplativa, como decís vos, ¿no? Del Merkaba o del grounding o de, no sé, caminar en la naturaleza, escuchar música, cocinar, lo que hay gente que conecta de formas muy personales y lo importante es darle esa escucha, ¿no? A esa vocecita que a veces está un poco más suave que las otras. Así es. Lo respondería con la oración de si todos hubiésemos venido a hacer lo mismo o con el mismo diseño físico a nivel de aspecto, entonces no tiene profundidad el juego, no tiene profundidad la experiencia. Y esa experiencia en algún plano está sucediendo, que es el astral pero de baja densidad, que le llaman clones. Cuando nosotros trascendemos ese aspecto, lo podemos discernir y comprendemos que hay una luz, un dato, que es la completitud, pero se va a traducir a través de lo que nosotros elegimos como un plan de alma, que es personalidad, talentos, capacidades, dones, cómo respiro, desde dónde respiro, cómo me comunico, cómo recibo. Si respeto eso, entonces no tengo que ponerme rígido o rígida al momento de elegir una técnica. Fluyo. Entonces, hoy quizás sea el Merkaba o cocinar, mañana será otra. Pero hay una específica que viene en tu codificación, que te lleva a hacerlo de manera individual hasta que encuentras un grupo o un equipo y luego pasas nuevamente a un estado individual y demás, te puedes ver en colectivo y valoras en cada momento ese proceso de libertad, donde te sientes y reconoces esa frecuencia. No la mides y por lo tanto cuando hay un proceso de relacionarnos, un proceso de entrelazamiento, un proceso de reconocernos, ya no hay apego, simplemente hay experiencia. Entonces esa experiencia me la permito. Ya no evado ni siento que me va, sino es. Y en ese es respeto cómo es lo que estoy transitando. Y a lo mejor hoy uno dice, estoy en esta situación y me lleva a conectar. Viajé a tal lugar y a lo mejor ese lugar me invitaba a caminatas y en la caminata recibí más información que en una práctica que venía haciendo hace 2 años.
Va a llegar un momento que se va a pulir tanto ese diamante que la luz emana sola. Así que me lleva a instante e instante e instante de gozo, donde no hay rechazo de las propuestas, sino voy a explorar eso, pero no me voy a obsesionar. Simplemente voy a tomar, lo voy a discernir y voy a, de alguna manera, a través de la experiencia, ver cómo se siente, cómo es que tú lo decías. Y en ese sentir hay una validación interna del yo superior, que da claridad. Y en esa claridad hay un proceso de continuar manifestando, compartiendo y demás, siempre desde armónicos de conciencia, que en otras palabras se le llama convergencia armónica, que está en el timo. Así que bueno, yo particularmente tengo mis prácticas variadas. Mucho del Merkaba lo reconozco porque es parte de lo que hago a nivel de entrenamientos, pero cuando uno se conecta, y aquí es donde llega la pregunta, ¿cómo haces mientras estás en movimiento? Se puede activar, pero llega un momento que se produce por red neural. Es como si te salieses del cuerpo y ves la situación. Incluso es muy atemporal. Y me pasó así y me pasa que atiendo muchas consultas de esa forma. Ver el cuerpo, estar ahí y a su vez estar incluso haciendo otra cosa, capaz que cocinando, capaz que viendo. Y me ha pasado con muchos amigos que en un momento me han escrito y le he respondido y le he dicho, a ver, quédate sentado un momento. Y veía y sentía en eso mientras yo le estaba viendo, observando esa cuestión, cuando en realidad me estaba permitiendo que se produzca ese entrelazamiento cuántico. Así que esa frecuencia andrógina, desde un polo al otro, y por ende verme en esa completitud hacia que el yo superior haga su labor con el otro yo superior, y por ende cuando nosotros hablamos muchas veces de la mónada, del cielo, de ese gran Dios y demás, se pulsa solo. Así que si hoy se busca de alguna manera una herramienta específica o cerrarme en eso, los invito a la experiencia. Vayan a la experiencia y todos tenemos algo completamente exquisito para compartir. Algunos resonarán, otros no, pero no significa que no sea válido para cada ciclo o cada propósito. Bueno, genial. No, muchas gracias. Hay un montón de gente ahí saludándote y agradeciéndote. Gracias por haber participado, por estar ahí también, a todos ustedes. Y Sofi que dice, aguante vivir atravesándonos por lo que aparece para cada quien. Y Así sí. es. Bueno, muchas gracias también por escuchar, por ver, por utilizar estas herramientas, llevándola a su cotidiano, a su vida y comprendiendo en cada momento que a veces cuando nos sentimos solos, estamos un poco tristes, siempre hay frecuencia que nos sostiene. Y si unimos intenciones, podemos co-crear esto que hicimos con Flor y todos fueron sumándose, así que es un buen abono que dejamos para la tecnología. Bueno, amigo, un beso grande, un abrazo y ya en la próxima nos vemos. Un placer. Un fuerte abrazo a todos. Hasta pronto.